Bien, buenos días a todos. Hoy, siendo 28 de julio del año 2017, vamos a dar inicio a esta audiencia de impugnación prevista en el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal de Neuquén, en el legajo 82.466-2017, caratulado Monsalve Luis Héctor sobre abuso de autoridad, 3 hechos en concurso real entre sí, concursados realmente con concusión, 5 hechos en concurso real entre sí. El Tribunal de Impugnación en esta ocasión está integrado por la doctora Liliana Deyub, por el doctor Federico Sommer, ambos intervienen a través del sistema de Policom, la doctora desde Zapala, el doctor Sommer de San Martín de los Andes, y termina la integración con el que habla, Héctor Rimaro, y presiden esta audiencia. Las partes presentes en la audiencia son el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Marcelo Jara. Hay parte querellante, por lo que se consigna aquí en esta información, el doctor Javier Pino Muñoz, por la Municipalidad de Neuquén. Sí, es así, doctor. Bien, correcto. Y después, por la defensa particular, el doctor Javier Vilar, del imputado. ¿Nos puede decir su nombre completo, por favor, y número de documento? Sí. Luis Héctor Monsalve, 18356185 el DNI. Bien, perfecto. Bueno, teniendo presente de que esta audiencia se debe a una impugnación articulada por la defensa, doctor Vilar, le damos el uso de la palabra para que primero se expida, aunque sea sucintamente, sobre la admisibilidad formal de la impugnación y después cuáles son los concretos agravios y la fundamentación de los mismos. Bueno, buenos días, su señoría. En primer lugar, con respecto a la admisibilidad, estamos en presencia de la formulación de cargos que se le hace a mi pupilo, en un acto con la formulación de cargos está equiparada a lo que era el antiguo, o por lo menos tiene un sustrato, lo que era el antiguo sistema, la declaración indagatoria, donde se le formulan los cargos, donde hay una descripción de los hechos, donde digamos deben cumplirse los requisitos para la imputación, para que el carácter imputado, si bien el carácter imputado lo adquiere con anterioridad, es un acto los cuales trascendentes, y así lo establece por lo menos enunciativamente nuestro Código Procesal Penal, como una de las audiencias fundamentales para, sobre todo en cuanto a los aspectos defensivos y las garantías constitucionales se refiere, el derecho de defensa sobre todo. Por lo tanto, y en función a que dicho acto es un acto de los denominados importantes en la normativa a los fines de la admisibilidad del recurso de impugnación, y teniendo en cuenta que el planteo, digamos, de material de fondo es relativo a que la Fiscalía no ha cumplido los requisitos necesarios para que se pueda configurar esta formulación de cargos en virtud de lo que la teoría o el principio, mejor dicho, de la imputación necesaria, imputación adecuada, es que entendemos que el recurso es admisible. Bien, adelante, doctor, sigamos con la cuestión de fondo. Bueno, en primer lugar, en el recurso, o al introducir el recurso, hemos planteado la nulidad de dicha formulación de cargos en virtud de una flagrante incongruencia que en definitiva imposibilita ejercer adecuadamente el derecho de defensa. En base a vulneración de principios y garantías constitucionales que voy a pasar a explicar. La formulación de cargos fiscal toma dos
dos tipos de delitos independientemente o individualmente, que son uno, el delito de concusión por 5 hechos indilgados a mi defendido, y por otro lado un abuso de autoridad en 3 hechos más. Con respecto, lo voy a separar, lo voy a iniciar por el delito, la figura de concusión que pretende el fiscal endilgarle a mi defendido. En primer lugar, el señor fiscal, a tales fines, a fines de esta imputación, realizó entrevistas privadas que están previstas, me imagino, para, digamos, en esta etapa, la etapa anterior a la apertura de la investigación preliminar, con testigos en forma privada, que reconocen haber entregado dinero ellos reconocen haber entregado dinero para obtener en forma fraudulenta la habilitación de licencias para remis. Mi pupilo era quien estaba encargado en la municipalidad del otorgamiento, o no del otorgamiento, porque el otorgamiento lo hace el Consejo Deliberante, y hay otros procedimientos que después voy a explicar también, que no son no pasan por el Consejo Deliberante, sino lo hace directamente el Poder Ejecutivo Municipal. Pero bueno, era el funcionario encargado de la oficina que otorga la licencia para remises. Estos 5 testigos en la audiencia privada, que digamos, si bien se han tomado los recaudos, yo digamos ni la defensa ha participado, a pesar de ya tener la calidad de imputados. Estos 5 testigos reconocen haber entregado dinero para obtener fraudulentamente la habilitación de remises. Y dije que ellos reconocen haber entregado, porque no dicen haber, digamos, el delito de concusión, todos sabemos que es delito que más relacionado al abuso de la autoridad, que ejerciendo esa fuerza o ese poder que le da la autoridad, requiere dinero para sí, o bien el dinero para el trámite, y después se lo aprovecha. Podemos ver, y yo voy a continuar con determinadas circunstancias, que muy lejos de eso, primero porque mi cliente, mi defendido, no ha recibido dinero de esa gente, de esos testigos, sino que esos testigos justamente vienen 2 años después, y una vez que ya iniciado este proceso por denuncia en la municipalidad, vienen 2 años después a presentar su denuncia, cuando ya estaban las denuncias armadas, o sea, ampliaciones de denuncias, obviamente con un fin desincriminatorio, y cargando todas las responsabilidades de una persona que fue la persona que los controló. O sea, que justamente era el que estaba en control de los remiseros. Esta gente es la gente que le causó el perjuicio al Estado, porque tuvo 2 años usufructuando las licencias comerciales, y hay encargadas, dentro de la municipalidad, hay superiores jerárquicos a mi defendido, que nada hicieron durante el transcurso de ese tiempo, y tienen el control, y estas licencias, como ya digo, en definitiva, son del Consejo Deliberante, y tienen un control que no estaba a cargo de mi defendido, porque esa es otra circunstancia. Mi defendido, acá, con todo el respeto que me merece el doctor Pino Muñoz, la municipalidad tiene un doble estándar, porque en la audiencia que llevamos a cabo
con respecto digamos, a la formulación de cargos en sí, a la audiencia de formulación de cargos, el doctor Pino Muñoz, cuando le dieron la palabra, dijo que era el interés de la municipalidad llegar a la verdad de todas estas cuestiones. Sin embargo, es el propio intendente de la municipalidad de Neuquén, Horacio Quiroga, quien, cuando ya estaban todos estos hechos denunciados y cuando ya incluso había periodísticamente en los medios, la noticia en los medios de comunicación, en base al cumplimiento de la edad para el beneficio de la jubilación, le otorga la jubilación sin ningún reparo. Le otorgan la jubilación a Monsalve sin ningún reparo, o sea que nunca es una persona que tuvo más de 30 años en la municipalidad, nunca tuvo ni una sola reproche, ni una sola sumario, ni nada, y le otorgan a la municipalidad la jubilación. Entonces, nosotros vemos que, en definitiva, ahora, después de todos estos años, vienen estas personas a ser testigos y son la único elemento de cargo que hay. Porque los demás elementos, pues vamos a ver los elementos que tiene el fiscal, son justamente la jubilación, que es un elemento de descargo, por lo menos. Pero más allá de eso, ¿cómo está vulnerado el derecho de defensa? Porque, ¿cómo cambia esto? Evidentemente acá, a través de la denuncia municipal, algo se quiere tapar, porque esto es nítidamente un cohecho. Personas, uno de ellos dice hasta que le habría entregado en la casa el dinero. A alguien el dinero se lo entregaron, no a mi cliente, pero a alguien se lo entregaron porque lo reconocieron expresamente. O sea, son personas que entregaron dinero para obtener ilegalmente una licencia, la usufructuaron 2 años y no están en esta causa, son testigos. Con lo cual, dejan a mi parte la prueba diabólica, porque ya no estoy discutiendo si recibió o no recibió dinero, porque acá no está el cohecho activo, o sea, está el cohecho pasivo nada más, o sea, y la otra parte no está. Y entonces a mí me dejan la prueba diabólica de probar a ver si él requirió el dinero o no requirió el dinero. Pero toda esta discusión que yo tengo para defender a mi cliente, que es primero si recibió dinero o no, y si hay gente que dice que entregó dinero, primero la quiero tener acá, porque yo no quiero, son testigos que están fuera del objeto, o sea, lo han dejado fuera del objeto. Esto es un escándalo que aparte de los medios van a tomar esta situación, un cohecho que no es investigado y va a cargar sobre la espalda de los jueces que han dejado porque esto va a tomar estado público sin ninguna duda. Entonces, yo digo, ¿cómo en primera medida? Sí, después aparte que son están las actuaciones municipales y después actas que no son irrelevantes. Los únicos elementos para la formulación del cargo son esos. Y estas personas, básicamente por el respeto al derecho de defensa, yo tengo que estar en la discusión, si entregaron dinero, ver a quién se lo entregaron y estar sometidos al juicio en el carácter de cohecho activo. No hay duda, y en base a eso yo voy a discutir si primero mi cliente recibió dinero, porque acá lo que se va a discutir en conclusión es si lo pidió o no. O sea, ya está la Fiscalía da por sentado que mi cliente recibió dinero. Y después, por otro lado, si le hubiera pedido dinero no se lo hubieran dado, si mi cliente hubiera pedido dinero y no se lo hubieran dado, puede ser conclusión. Pero ellos afirman que de una forma u otra entregaron dinero para obtener el beneficio durante 2 años, porque después se lo han sacado. No sé por qué, ¿por qué 2 años no se lo han sacado? Porque necesitaban dárselos a otros, seguramente. Porque este trámite se hace habitualmente y no lo hace mi cliente.
Entonces, con respecto a estos hechos, digamos, a esta figura, esta tipificación, evidentemente, el dictamen fiscal no logra satisfacer lo que es el principio de la imputación necesaria, la imputación efectiva. O sea, no logra satisfacer porque no hay una descripción precisa, del tipo, de los subtipos, de digamos, si existen otras personas y en qué carácter. El fiscal no explica de ninguna forma qué grado de participación tuvo, no explica qué grado de participación tuvo esa gente. Lo único que dice que vienen a denunciar, no explica a ver si tienen algún tipo de participación en el delito. O sea, entonces, digamos, me parece que no está cumplido con la descripción de los hechos y eso atenta flagrantemente contra el derecho de defensa. Con respecto a los restantes hechos que imputa a mi defendido de abuso de la autoridad, bueno, también es otro elemento. Cómo hay, o sea, la diferencia que hay entre los 8 hechos, 3 por abuso de autoridad y 5 por concusión, es que estos 3 no han entregado dinero. O sea, hicieron el mismo trámite pero sin dinero. Digo, ¿y cómo? ¿No necesitaban dinero? Los otros sí. O sea, yo creo que es una casa de brujas. Esto es una casa de brujas y, digamos, estamos en la puerta de la punta del ovillo de una gran corrupción que hay en esas oficinas y en la municipalidad. Y qué casualidad que después de que mi cliente está jubilado y que no tiene acceso a nada, hoy toda la responsabilidad, ni siquiera los que entregan dinero, toda la responsabilidad se la cargan a él. Toda la responsabilidad se la cargan a él. Para seguir haciendo esto, evidentemente, porque hay otros trámites que también han hecho esto. Ahora vamos a ver qué pasa con los que supuestamente no entregaron dinero y también ahora son abuso de la autoridad. O sea, son actos administrativos que se rehabilitó la licencia. Dice así el acto administrativo, la resolución dice rehabilitar la licencia. Sin embargo, el fiscal en su dictamen dice, en fecha 23 de octubre, mediante disposición tan, otorga licencia de remisa a favor de Eduardo. No otorgó, dice, rehabilita. Después vamos a ver, porque dio una explicación el fiscal. No acá, la dio en la audiencia, acá no dice nada. Dice, el 27 de octubre de 2015, mediante disposición tal, otorga licencia de remisa a favor de Natalia Satolo. El 26 de noviembre de 2015, mediante disposición tal, otorga licencia, bueno, y así otorga. Y yo veo la resolución y dice rehabilitar las licencias. La explicación que dio el señor fiscal en el momento de la audiencia es que no, ¿cómo va a ser rehabilitar? Porque si son otros beneficiarios. Pero lo que se rehabilita no es el aspecto subjetivo, sino el aspecto objetivo. O sea, se rehabilitan, son determinadas licencias, es un número clausus de licencias. Se rehabilitan porque están deshabilitadas. Se habilitan y se otorgan después. O sea, la deshabilitación y hoy se hace así porque justamente con la necesidad de trabajo que hay, y la municipalidad tiene muchos de estos casos que se han dado en la misma forma y lo sigue haciendo, y es lógico que lo haga, porque no son licencias nuevas que se otorgan, son licencias que ya están y que se rehabilitan, y no las rehabilitan a la misma persona, se las pueden ceder, o sea, son, digamos, son costumbres o son formas que muchas veces los organismos administrativos utilizan cuando de otra forma necesitarían para otorgar esa hacer todo el trámite hasta el Consejo Deliberante, y no lo hacen, y con
con digamos, este intersticio legal que han encontrado, que es, en vez de otorgar, rehabilitar. Pero en definitiva, en cuanto a la descripción del hecho y a la imputación concreta, y que son cosas muy distintas, ¿no? Rehabilitar, entonces, justamente, otorgar la licencia le entablan que es el abuso de la autoridad, porque la normativa dice que tiene que llegar al Consejo Deliberante. Bueno, pero estas licencias que se hacen, se hicieron y se seguirán haciendo de rehabilitación, no las firman, después las ratifican. De hecho, los expedientes estaban en el despacho y habían sido, o por lo menos mandados al despacho de la persona jefa de mi cliente, que era para ratificarlos. No sé, después los problemas que hay en los nidos de víbora, pero esto era un trámite que muy lejos de ser. Lo que pasa que, bueno, si quieren sacar a la gente que pagó, pero en conclusión, a esto alguna forma le tendrían que dar a esto, a esta gente que no pagó y tiene el mismo trámite. Por lo tanto, yo entiendo que la imputación, sobre todo, que no abarque el total porque, digamos, en este nuevo código está establecido expresamente el principio de objetividad del Ministerio Fiscal. Tiene que redactar la prueba de cargo y la de descargo, y es falta grave no utilizar la prueba de descargo. Entonces, tiene que buscar, analizar y investigar la totalidad del hecho, y bueno, y esto es algo provisorio, porque estamos en la formulación de cargos, o sea, pero ir de menos a más, y a mí me deja fuera del derecho de defensa. O sea, me parece que digamos, no cubre su... Aparte hay algo muy interesante también. Si utilizamos como imputación objetiva el principio de imputación objetiva de los actos equiparables, que propone propone, digamos, como fórmula, analicemos el hecho y saquemos a uno de los partícipes a ver si continúa el hecho, si sacamos ese hecho, esa acción o esa conducta de la escena. Y yo digo, si en el caso concreto de la concusión, ¿no? Si vemos el hecho, que supuestamente, a ver si en el caso hipotético, que le hubieran entregado, sacamos ese hecho, que no le entregaron, el hecho sigue, o sea, el perjuicio del Estado está, la gente entregó dinero, entonces, ¿cómo no van a estar si nosotros sustraemos hipotéticamente de esa relato de los hechos, sustraemos al sujeto de mi cliente en la accionar de su cliente y el delito sigue? O sea, acá hay un cuerpo más grande. Entonces digo, no resulta imposible, porque me han dejado la prueba diabólica, la prueba negativa de comprobar que él no pidió dinero para él. Así que bueno, en base a esos argumentos yo solicito la nulidad de formulación de cargos, y que bueno, que se investiguen las situaciones que estoy describiendo, y en definitiva, en función a la investigación de eso y lo que surja, se harán o no una nueva formulación de cargos, y si en relación obviamente al cohecho, con activo y pasivo. En la conclusión, si hay, acá no hay ningún elemento en la imputación del fiscal, no hay ni un solo elemento que diga que recibió dinero porque lo pidió, ni describe, o sea, lo que describe acá es un cohecho, pero saca a esa gente pero no describe. Si usted, yo no quiero abusar del tiempo y ponerme a leer toda la imputación, pero no dice ni un solo párrafo que describa cómo pidió, a quién le pidió, cómo. Simplemente tiene lo que supuestamente dicen los testigos, que tampoco es.
si me permiten, porque no tampoco es una descripción. Dice, se observa específicamente y encuentra acreditado que 5 citadas licencias de remises se entregaron haciendo valer el imputado abusivamente su autoridad al solicitar y recibir personalmente como paso previo, o sea, paso previo a la entrega, para sí de sumas de dinero que para el caso de Gloria ID Noé ascendió a la suma de tanto. Fue entregada en el domicilio particular de Noé. Eso es la única descripción que hace respecto y es en base a lo que a la declaración de esta gente que vino inmediatamente vino a ser denunciante, obviamente. ¿Qué va a hacer? Lo primero que hicieron cuando se enteraron que estaba esto, corriendo, vinieron todos juntos, de repente, después de 2 años de... Entonces, acá, pero no hay duda que me están relatando un cohecho, pero me acusan a mi cliente solo por un delito que da por supuesto que cobró dinero, porque porque no hace falta que lo cobre el dinero, porque aparte para el delito no hace falta que lo cobre. El delito es pedir. Entonces, me parece que el dictamen fiscal está desenfocado de la situación y eso agrava y no permite, y aparte también atenta con el principio de legalidad. Pero bueno, en base a la petición concreta, para no abusar más del tiempo, es la nulidad de esta, y que se investigue, y bueno, en función a la investigación y lo que surja, veremos. Yo estoy seguro y tengo la certeza de acá hay digamos, la punta del ovillo de la corrupción, y que esto es un escándalo porque acá hay muchas personas involucradas y gente de altos cargos, funcionarios de altos cargos. De hecho, no adrede, están hoy todos los cañones apuntados a una persona que se jubiló y que se lo jubiló el mismo intendente cuando esto había ya tomado estado público. No hay que pensar mucho para verlo. Así que bueno, yo solicito como reiteré, como dije antes, la nulidad de la formulación de cargos hasta tanto se investigue, y en función a eso se esté al estado de la investigación. Bien, doctor, antes de dar la palabra a las acusadoras, yo le voy a pedir de manera sucinta, muy breve, porque no me ha quedado claro, y nosotros los jueces en este caso de impugnación, recién sí, es el primer momento que tomamos contacto con este caso. Cuando usted habla del abuso de autoridad, 3 hechos, está relacionado con personas que supuestamente no habrían entregado dinero, y habló de rehabilitación. ¿No habrían entregado dinero para una supuesta rehabilitación en la licencia? Son 8 casos. Divididos 5 y 3, o sea, la licencia, el otorgamiento de licencia no es un otorgamiento para ninguno de los 8, son rehabilitaciones. Bien. O sea, por lo menos así dice el acto jurídico de la resolución, o la resolución que lo determina. Rehabilitación, dice. Son 8. 5, según la Fiscalía, habrían entregado dinero, por lo que pero entregaron dinero sin recibo, en la casa, y dicen que entregaron para que un abuso de autoridad fuera hasta la casa. O sea, y usufructuaron la licencia. Está bien, todos los casos son de rehabilitación. 5 que se calificaron como concusión, donde se habría pagado dinero, y los 3 que no pagaron se calificaron como abuso de autoridad. Y usted lo dijo bien, porque pagaron dinero, no pidieron, no dice pidió dinero. No, sí, lo dije de manera potencial también. No, está bien, pero usted hizo eco a lo que dice la Fiscalía, porque la Fiscalía dice entregaron, no dice pidió dinero. Perfecto, bueno, ahora sí, entonces, efectuada la aclaración, doctor Jara, le damos el uso de la palabra. Sí. Primero, me hubiera gustado que hubiera leído la formulación de cargo el doctor Vilar, porque se ve que no la leyó. Pero bueno, eso va a ser materia que voy a entrar a analizar posteriormente.
La Fiscalía primero va a solicitar que se declare la inadmisibilidad formal de la presentación del recurso de la impugnación. Nos encontramos, y ante los dichos del propio doctor Vilar, claramente y evidentemente habló en determinado momento de carácter provisorio, que podía cambiar, que había que cambiar. Claramente nos encontramos ante una formulación de cargos que es un acto en el cual no está previsto dentro de las decisiones expresamente declaradas impugnables por el artículo 233, y tampoco aparece dentro de la facultad, dentro de la legitimación subjetiva que prevé para el imputado el 239 en cuanto a lo que podría impugnar. Y respecto a si sería un auto procesal importante, claramente no lo es, en cuanto a que la formulación de cargos es netamente provisoria, no está equiparada, y ya el Tribunal Superior de Justicia también desacertadamente, el doctor Vilar la equipara a la indagatoria. No está equiparada la indagatoria, la formulación de cargos, ya lo ha dejado el Tribunal Superior de Justicia remarcado en un fallo específicamente de que no se la equipara a una indagatoria. Por lo tanto, tiene un carácter netamente provisorio la formulación de cargos, sujeto a modificaciones, tan sujeta a modificaciones que en este momento estamos hablando de 5 hechos de conclusión, cuando el día de ayer hay otra denuncia y otra declaración de otro de los adjudicatarios que manifiesta haber que el imputado le ha solicitado dinero para la licencia de remis a la cual se adjudicó, con lo cual ya tenemos que modificar esa situación y van a pasar a ser 6 hechos de conclusión, con lo cual remarcamos el carácter provisorio que tiene la formulación de cargos y de simple anoticiamiento, que es lo que la Fiscalía hizo dentro de los plazos que tenía que hacer, y es para que el doctor Vilar, con su defendido, empiece a ejercitar precisamente el derecho de defensa que tiene como tal, y que le reclama a la Fiscalía, pero que no se ha agregado un solo elemento por parte de la defensa que merezca ser analizado, porque no hay ninguna presentación, no hay nada, no existe, solamente existe las denuncias que originalmente efectuó la municipalidad, y a partir de allí se empezó a avanzar. Por lo tanto, entiendo que es claramente la formulación de cargos, el carácter provisorio que tiene no genera un gravamen irreparable de ninguna manera. La Fiscalía puede llegar a terminar en que puede solicitar un sobreseimiento, puede llegar al control de acusación o puede pedir modificar la formulación de cargos. Es decir, claramente es una situación provisoria en la cual precisamente describimos y anoticiamos a la persona para que empiece a ejercitar su derecho de defensa. Esto es el carácter que tiene la formulación, y por lo tanto entiendo que la impugnación no está dentro de los actos previstos ni objetiva ni subjetivamente previstos para ser impugnados, y tampoco quedarían comprendidos dentro del auto procesal importante. Independientemente de que creo que esto va a ser así declarado y así lo solicito por el tribunal, yo voy a empezar a tratar de que ustedes entiendan qué es esto, porque no ha quedado muy claro. La Fiscalía empieza a entender en base a una denuncia que realiza un funcionario de segundo rango de la Municipalidad de Neuquén, y se lo presenta a las autoridades de la municipalidad, quienes efectúan una denuncia por abuso de autoridad. Esa es la denuncia original que hay. Un abuso de autoridad por el otorgamiento de estas licencias de remis. A partir de allí, de la actuación de la Fiscalía, empezamos a verificar que en todos los casos claramente esta actuación del funcionario que aparece imputado encuadra en un abuso prima facie, en un acto de abuso de autoridad. Es decir, hay una ordenanza municipal que es la 12.703, esa ordenanza municipal marca pautas concretas para el otorgamiento de las licencias de remis. Esa ordenanza fue dictada precisamente por muchas irregularidades que se detectaran, la compra, la venta de licencias de remis, y para tratar de evitar que pasase cualquier acto de corrupción, que el Consejo Deliberante es el que otorga las licencias de remis. No hay otra forma, no existe. La famosa rehabilitación, que es el término que utiliza este funcionario, no existe como tal. No hay rehabilitación como acto administrativo previsto en ninguna ordenanza de la Municipalidad de Neuquén. Es el término que utilizan para ir generando la maniobra precisamente que le estamos imputando. Lo que en realidad se hacía era otorgar licencias, porque eran licencias que estaban caídas y que hipotéticamente hasta podríamos aceptar que se hubiese hablado de una rehabilitación si se le hubiese dado a las mismas personas que eran originariamente los beneficiarios de esas, los titulares de esas licencias de remis.
Pero no ocurre así. Se pide toda una serie de requisitoria nueva a quienes se les va a otorgar esas licencias, porque es una licencia nueva, utilizando el mismo número que existía. Y se menciona rehabilitación, se deja fuera el control del Consejo Deliberante y fundamentalmente, señorías, se deja fuera la valoración de a quién tiene mejores derechos y quién tiene menos derechos para acceder a esas licencias de remis. Y la metodología utilizada fue esta: ofrecerlas y decir, miren, ustedes quieren una licencia de remis, no hay ningún problema, necesito que me entreguen determinada cantidad de dinero por esas licencias de remis. ¿Por qué este acto no es de cohecho? Porque ha quedado claramente acreditado que existe, ¿y por qué concusión y no es cohecho? Porque en ningún momento hubo un ofrecimiento de los particulares. Las sumas de dinero fueron requeridas precisamente para un beneficio propio. Y por eso es la figura de la concusión. Y si se analizan las entrevistas concretamente que se han tenido y que están a disposición del doctor Vilar que han estado, claramente este hecho surge, que se les requirió dinero, del funcionario que era en ese momento director general de transporte, y que todas las personas creen estar actuando en un acto justo, que porque ellos lo que querían era comprar las licencias que estaban ofertándose en distintos actos. Por lo tanto, ¿por qué decimos que no hay aparte es llamativo que quiera que se hable de cohecho? El cohecho es una figura más grave incluso para su propio imputado. Generaría una imputación más gravosa para el mismo que la concusión. Entonces es llamativo que reclame la figura del cohecho. Y también es llamativo que hable de cohecho, pues le cree a los que entrevista, a las víctimas, les cree en cuanto a que entregaron dinero, pero dice hasta ahí nada más, no que se lo entregaron a mi defendido, que es lo que dicen las víctimas. Entonces les cree en una parte y en la otra parte no. Les cree en esa parte para decir que se habla de cohecho activo, pero que como consecuencia lógica trae el cohecho pasivo, que sería del funcionario precisamente al que está defendiendo. Entonces, claramente, lo que se solicita es que la Fiscalía trate de adecuar la formulación de hechos no a lo que ocurrió realmente, sino a lo que más le conviene a su defendido. Eso sería la realidad de lo que estamos buscando aquí. Yo no les puedo pasar a detallar toda la documentación que existe. Es decir, este funcionario que está imputado primero declara la caducidad de 8 licencias de remis. Primero declara la caducidad de las 8. Después, llamativamente, usando un argumento que es que no los había notificado a esos titulares, rehabilita con esa terminología. Llamativamente utiliza la rehabilitación de las mismas licencias, pero no se las otorga a los que no notificó. No los llamó y les dijo, me olvidé de notificarlos. ¿Ustedes quieren las licencias de remis? No, se las entrega llamativamente mediante este acto de rehabilitación que no existe a otras personas a las cuales les solicita una promedio de 200.000 pesos y más por cada una de las licencias de remis. Si ustedes escucharan a algunos de los postulantes y escucharan sus dichos, claramente verían que aquí hubo concusión y no hubo cohecho, y que hubo un claro acto de corrupción. Y así debe ser denominado. Yo me puedo adentrar en la diferencia entre el cohecho, donde claramente en el cohecho solamente hay un bien jurídico que está afectado, que es la administración pública, porque el sujeto activo no puede hablar de una afectación de su patrimonio porque no puede estar su conducta precisamente alejada del acto de corrupción de la cual participa, y en la concusión precisamente lo que existe es la afectación del bien jurídico de la administración pública, pero también del bien jurídico propiedad, porque la persona es víctima, cree estar realizando realmente un acto que sería justo en esa transmisión de dinero y que lo tenía que entregar para obtener ese beneficio. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? De acuerdo a la descripción de los hechos. En el cohecho habría un acto injusto porque claramente el sujeto activo participaría con su voluntad para generar la maniobra junto al sujeto pasivo. Esto claramente, si lo analizamos desde el punto de vista estrictamente de ambas figuras, son totalmente distintas en este análisis y no pueden ser confundidas de ninguna manera. Claramente, ¿por qué quedan otros hechos o 3 hechos en principio habían quedado como abusos de autoridad? Porque eso, la maniobra básicamente era una maniobra que este funcionario no la podía realizar de ningún modo,
estaba dentro del ámbito de su competencia, pero estaba violando disposiciones legales, que es una ordenanza municipal que efectivamente marcaba el procedimiento que tenía que realizar, y por lo tanto, en aquellos casos donde no había solicitado y no había entrega de dinero, queda la figura del abuso de autoridad para los otros hechos. Tan provisoria es que, vuelvo a repetirles, que de los 5 hechos de concusión van a pasar a 6 hechos porque ya tenemos otra declaración concreta en tal sentido y las motivaciones por qué se modifica esa declaración. Bueno, el segundo agravio que se plantea está relacionado a los hechos originarios, que como ya dije, claramente es un abuso de autoridad. La ordenanza 12.703 marca el procedimiento, no existe el término rehabilitación, siempre se está otorgando las licencias con estos actos. Ese término de rehabilitación es un término inventado, no existe en ninguna ordenanza reconocido como tal. Por lo tanto, claramente los actos que hemos descrito como los 3 hechos serían supuestos de abuso de autoridad, que vuelvo a repetir, vuelven a ser modificados por el carácter provisorio que tiene esta formulación de cargos. También debo señalar que para mí no se ha leído la formulación de cargos. Yo me permito, su señoría, señores jueces, leerles la primera parte del hecho, que sería para que se demuestre qué es lo que se quiso, qué es lo que se le enrostra al señor Héctor Luis Monsalves. Se le enrostra abusando del cargo que ostentaba en el ámbito de la Municipalidad de Neuquén, esto es el cargo de Director General de Transporte, el que irrogaba desde el 14 de noviembre del año 2013, realizado un conjunto de maniobras que tenían por objetivo final el hacerse entregar indebidamente sumas dinerarias de parte de quienes se postulaban como adjudicatarios de la licencia de remis y como paso previo a acceder a la misma, en una operatoria que formaba parte de su competencia y atribuciones y en una clara violación normativa de la normativa vigente, que es la ordenanza 12.703. Eso marca las pautas de cómo fue el abuso de autoridad y cómo en ese marco de abuso de autoridad se genera la concusión cuando solicita la entrega de dinero para que pudiesen acceder a las licencias de remis. No es extorsión, porque claramente también la jurisprudencia mayoritaria marca que cuando el acto es realizado por un funcionario público, la extorsión es dejada de lado como tal y se deriva hacia la concusión. No es cohecho, no es peculado porque los bienes no habían ingresado al patrimonio de la administración pública y fueron retirados después. Claramente la figura aplicable, señoría, es la de concusión, teniendo en cuenta toda la documentación que se tuvo o que se tiene en vista y teniendo en cuenta fundamentalmente las declaraciones. Las declaraciones son concretas y claras, de las cuales la gran mayoría se da en el ámbito de la propia oficina donde se funcionaba en la ETON, donde ejercía el cargo la persona que está imputada. Por lo tanto, los elementos son claros, los elementos son contundentes, sin perder el carácter provisorio, vuelvo a tener, que tiene esa formulación de cargo, en lo que sustento entonces originariamente, y remarco el pedido de que se declare inadmisible formalmente esta impugnación. Y para el segundo caso, entiendo que no hay ningún elemento para que permita al estado en que tenemos de las actuaciones entender que la formulación de cargos no fue completa. Después de la primera introducción que yo hice de esta descripción básica, pasamos a enumerar concretamente cuál fue el actuar del señor Monsalves, primero con la disposición 290, cuando declara la caducidad de las 8 licencias. Después describimos la disposición 045, donde le otorga, hablando de rehabilitación, incluso lo ponemos nosotros, bajo una supuesta rehabilitación se le pone, cómo fue otorgando en distintas fechas las distintas licencias de remis y a favor de quiénes fueron otorgadas. Y después se culmina diciendo que cada uno de estos actos, aparte hay otros actos llamativos, señoría. Fíjense, se hacía hacer la nota de pedido de la licencia de remis y el decreto en el cual se le otorgaba las licencias de remis tenía fecha anterior. Fíjese lo llamativo de si no había preparada la maniobra para solicitar la suma de dinero, había varias de ellas, la nota y el decreto, el acto dispositivo tenía la misma fecha. Y hay otras que tienen fecha anterior, es decir, se presenta la nota un día 13 y el acto dispositivo tenía fecha 10. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, en base a esto considero que la formulación de cargo, tal como lo consideró la jueza de garantía, cumplía todos los requisitos
él tenía, por supuesto, dentro del carácter de provisoriedad que tiene, y por el otro lado entiendo que, por lo tanto, debe ser declarado inadmisible, y si no lo fuese, entender de rechazar la impugnación en base a lo que he detallado. Nada más. Bueno, muy bien. ¿La querella? Sí. Buenos días, señores jueces. Yo voy a ser muy breve, pero fundamentalmente exponer que en cuanto a la admisibilidad formal del recurso, en los términos del artículo 233 y 239 del digesto procesal, no se encontrarían cumplidos los requisitos formales, porque, adhiriendo a lo que dice el doctor Jara, no nos encontramos ante un acto de naturaleza importante, fundamentalmente por lo que ya viene estableciendo incluso el Colegio de Jueces, interpretando el artículo 133 del Código Procesal Penal en cuanto a la formulación de cargo, y que nos encontramos en una etapa preliminar de la investigación. La plataforma fáctica se ajusta a la teoría del caso de las partes acusadoras, y creo que en esta etapa preliminar puede mutar, la formulación de cargo es dinámica, y fundamentalmente la calificación jurídica también puede cambiar. Así que yo entiendo que no existe ningún tipo de violación al principio de incongruencia, ni legalidad, ni igualdad, ni defensa en juicio, pero fundamentalmente no existe arbitrariedad por parte de la jueza que ha convalidado como, digamos, la formulación de cargo en la audiencia que se realizó el 23 de julio de este año. Eso es con respecto a la admisibilidad formal, considerando que debería rechazarse. Con respecto ya a la cuestión de fondo, simplemente remarcar que ha sido un hecho que dentro de las estructuras de la Municipalidad de Neuquén se toma conocimiento como consecuencia de denuncias anónimas, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, el EU5, donde mensajes anónimos llegaban a los programas radiales de primera hora de la mañana y toma estado público. Inmediatamente, el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, con la gravedad institucional que esto implicaba para cualquier gestión de gobierno, sea nacional, municipal o provincial, y en el convencimiento de que esta gestión de gobierno viene abogando por los principios de transparencia y de responsabilidad en los marcos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución y la ley 24759 con respecto a la transparencia institucional, en febrero de este año formula en forma inmediata, se nos instruye, la subsecretaria legal y técnica que está acá presente, se nos instruye para que formulemos la denuncia penal, que en principio era, en los términos del artículo 248, por abuso de autoridad. Estábamos con la primera etapa de la investigación interna, incluso a través de las áreas pertinentes de las estructuras de la Municipalidad de Neuquén, como por ejemplo la Dirección de Sumarios, tratando de recabar alguna información. Todavía no podíamos tener contactos con las víctimas, que en este caso después el Ministerio Público Fiscal, con mucho temperamento, lleva adelante la cita y eventualmente, luego de que expusieron los hechos, se concluye que el tipo penal, que se ajusta de acuerdo a los hechos que se venían investigando, digamos, concurren con la base del principio de legalidad, que es la figura de la concusión. Esto es importante aclararlo. Fundamentalmente, en cuanto a la decisión política concreta, es importante que, como bien lo dice el doctor Jara, ha existido una clara evolución dentro del derecho público administrativo municipal, porque el Consejo Deliberante ha sacado distintas ordenanzas en la evolución que ha reglamentado el servicio público en general, sea de ómnibus, taxis o remis. Específicamente en materia de remis está la la ordenanza 12.703, que establece reglas de juego muy claras en el artículo 43 y en el artículo 41. El procedimiento es que, justamente para evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad, quizás en la forma de otorgar que se venían dando los taxis y los remis,
el Estado de alguna manera genera esta transparencia a través de un sistema concreto que es el concurso público, a través de un sistema de puntaje que garantiza los principios de libre concurrencia, ¿sí?, y libre igualdad en las personas que deciden ejercer esta actividad comercial bajo el marco de la reglamentación de un servicio público. La forma de que se cae una licencia de remis es a través, conforme lo establece el artículo 43, es cuando el mismo permisionario o el mismo comerciante o explotador de esa licencia solicita la baja expresamente, se forma un expediente administrativo y así se saca el acto administrativo de disposición dando la baja. Por el otro lado, como consecuencia del incumplimiento por parte de los prestatarios al artículo 43 de la ordenanza, por ejemplo, no estar en condición el vehículo, no tener el reloj, y ciertos incumplimientos que la autoridad de aplicación dentro del órgano municipal hace las actas y eventualmente deriva y eleva todo ese legajo de incumplimientos al Consejo Deliberante, que se decreta finalmente la caducidad de la licencia. Ahora bien, yo quiero contestarle, con todo el respeto también que me merece el doctor Vilar, cuál ha sido la decisión, porque cuando se toma conocimiento recientemente a través de los medios de comunicación, el intendente en forma inmediata emite el decreto en fecha 12 de abril del año 2017, el decreto 296, automáticamente dando la baja de las licencias. Y sin desconocer quizás el derecho que podían plantear estas personas que son víctimas, en este caso concreto, de haber explotado esa licencia por el término de 2 años, todos sabemos que desde el punto de vista del derecho administrativo existe una ordenanza que es la 1284, que es prácticamente igual a la ordenanza de procedimiento administrativo provincial, la ley 1284, y expresamente la 1728, que es la ordenanza, establece un plazo de prescripción concreto donde automáticamente, si bien estaban notificados de ese derecho y que estaba consolidado en el patrimonio, se declaró en los términos de la ley 1305 de procedimiento administrativo la acción de lesividad, y así se hizo el acto administrativo del decreto municipal, que es el decreto 292 del 7 de abril. Perdón, ese es el decreto de lesividad, y de la baja de las licencias sí, 296 y 292 es el de la acción de lesividad del 7 de febrero. En este caso concreto se declara la lesividad como acto administrativo y se presentó con la nueva organización del fuero contencioso administrativo ante los jueces del contencioso la acción de lesividad. Se tramitó y estamos por trabar la litis. Por el otro lado, los permisionarios, ya termino en 5 minutos más, doctor, para resumir, presentaron recursos, amparos con medidas cautelares que la municipalidad contestó y les fueron rechazados. Así que la decisión política ha sido de llegar al fondo de esta situación, y con respecto al término jurídico en las disposiciones utilizadas en cuanto a la rehabilitación, es expresamente, quiero resaltar 2 cosas, que la disposición de rehabilitación se da en el tiempo de octubre a diciembre del año 2015. Luego se dan 2 disposiciones que se dan entre junio y julio del año 2016. Es decir, que con todo lo que implica una investigación interna, que no es fácil dentro de las estructuras de las administraciones públicas porque se filtra la información, intervinieron 2 profesionales del derecho, también con cargos dentro de la misma estructura, como el doctor Faletti y el doctor Vicente Ayelo, que el Ministerio Público Fiscal también se instó a investigar, como al doctor Paladino también, que es el subsecretario de Transporte, y al y al licenciado Mauro Espinosa. Es decir, que todos se han puesto a disposición los funcionarios de mayor jerarquía y control dentro de la estructura donde se desempeñaba el encartado. Así que nosotros consideramos, desde este punto de vista, que no hay ningún tipo de agravio, como lo expresa la defensa, no se vulnera el derecho de defensa, el hecho está es concreto, está determinado, la persona está identificada en los términos del artículo 49, 48 de lo que significa imputado, así que creemos que no hay ningún tipo de incongruencia y con ello solicito al tribunal que se rechace el planteo de la defensa. Muy bien.
Doctor Vilar tiene el derecho al uso de la palabra en último término, pero limitada a cuestiones novedosas que puedan haber introducido. Pequeñas aclaraciones en relación a eso. A circunstancias novedosas que hayan introducido las Exacto, acusadoras. Exactamente. Bueno, en relación a toda la provisoriedad la formulación de cargos, sí, exactamente, es provisoria. Pero eso no obsta a que sea en debida forma. O sea, y cada vez que vaya variando esa imputabilidad, la tendrán que se la tendrán que imputar en forma precisa, concreta. Entonces, yo voy a leer apenas un pequeño párrafo del doctor Julio Mayer, que establece que, los derechos del imputado aparecen desde que tiene el carácter de imputado. Todos sus derechos aparecen a partir del carácter de imputado, que lo obtiene mucho antes incluso de la formulación de cargo, porque es a partir de que se le indilga un hecho delictual. El principio de imputación necesaria no solo debe cumplir con describir el hecho, la específica modalidad de la conducta y ante la pluralidad de imputaciones imputado precisar cada uno de los aportes, sino que debe necesariamente cumplir con establecer la distinción entre los autores que ostentan el dominio del hecho, quien infringen el deber institucional, y los partícipes cómplices instigadores que lesionan el bien jurídico a modo accesorio. Para todos los casos de imputación, y en la etapa que sea, dice, se refiere al principio de la imputación necesaria en los siguientes términos. La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permitir negar todos o algunos de sus hechos, elementos para evitar aminorar las consecuencias jurídico-penal. Básicamente nada más que eso, porque digamos no tiene nada que ver la provisoriedad. O sea, las cosas, digamos, el derecho de defensa ya está, es un derecho que ya se le ha sido asignado al imputado. O sea, si el fiscal va a cambiar su imputación, nos lo hará saber, pero en este continúa. Pero esto es mucho más importante en relación a lo que dijo, porque, digamos, justamente con esto, designa a esta gente que entregó, que son los testigos que habla, que son los testigos que justamente menciona, que los califica de víctimas, ¿no? Y dice que hubieran creído que justamente creían que estarían obrando justo, o sea, obrando bien, obrando en forma justa. En forma justa entregaron, según lo que dicen, entregando dinero en la casa, sin recibo, usufructuando 2 años la licencia. Estas son las personas que, las víctimas para el señor fiscal. Las víctimas son que obraron justo, en forma justa. Es una provincia muy generosa, la verdad que es una provincia muy generosa. Si para actuar así es justo, vamos a entender que es justo que una persona entregue dinero, aunque se la pidan, gente que trabaja en el medio ese, que sabe perfectamente, que es cotidiano, que pensé que estaba obrando bien. ¿Y dónde le llevaste el dinero? No, se lo llevé a la casa. ¿Y te dio el recibo? ¿Qué? No es el recibo. Bueno, esa es la víctima para el señor fiscal. Después la rehabilitación, él dice, pero la rehabilitación se ha utilizado en muchos otros casos. Si el señor fiscal, justamente, al contrario censo, si hubiera dado todas estas explicaciones en su formulación de cargos, si le hubiera dado todas estas explicaciones que nos está dando acá y que no nos surgen de ningún lado, que la rehabilitación, que la normativa establece, yo le podría haber explicado perfectamente que no es así, que las rehabilitaciones se utilizan habitualmente para justamente evitar todo y no son, por mi defendido, sino hay muchos, y seguirán haciendo, no sé, ahora lo han variado evidentemente, porque volviendo a y contestándole al doctor Pino, volviendo a este doble estándar que tiene la municipalidad y que dice que en este marco de transparencia institucional la municipalidad otorgó el beneficio de la jubilación en ese mismo momento, o sea, cuando los hechos se habían dado. Y ahora, con ese mismo marco de transparencia institucional, cargan todas las responsabilidades a la persona que jubilaron.
que le dieron el beneficio de la jubilación hace 30 años que trabaja en la municipalidad. Nunca tuvo y ahora le dan y cargan todas las responsabilidades y ni siquiera ven como víctimas a la gente que pagó las licencias, que realmente son los que le ocasionaron el perjuicio al Estado, ¿no? Porque esas licencias fueron usufructuadas. Tendrían que devolver el dinero de todos esos 2 años. No sé si, me imagino que le iniciarán los juicios. Por más víctimas que crean que sean. No son víctimas, de ninguna forma son víctimas. Ni acá ni en la China son víctimas. Pero bueno, básicamente me parece que el fiscal ahora agrega la palabra que eran postulantes. No hubo ningún concurso, no había postulantes. O sea, uno fue a la casa, el otro fue, no fueron postulantes. No hubo postulantes. Esa palabra, perdón, doctor, no fue utilizada por los acusadores, se habló de un concurso. No, pero dijo que los postulantes, y lo dice acá, dice los postulantes a adquirir las licencias. Los postulantes a adquirir las licencias. No es que hubo una postulación, fueron a adquirir la licencia, no sé cómo lo habrán hecho. Pero no, a lo que me refiero que no son víctimas, no es que eran postulantes y ahora vengan, tienen que entregar dinero. Eso no ha ocurrido y tampoco, digamos, lo explica de esa forma el señor fiscal en el... Igual, perdón, doctor Remaro, pero veo que se está excediendo sí, los términos de la réplica. Está bien. Nada más, entonces... No es una nueva argumentación, sino, como le he dicho, doctor, que tiene que estar limitado a... Solo una sola, una sola aclaración más con respecto a lo que dijo, que si justamente si creen que hubieran obrado bien, no lo hubieran pagado, ¿no? O hubieran denunciado también. Simplemente para refutar eso. Bueno, yo por mi parte una pregunta, doctor, con la que debimos haber empezado. ¿Qué juez de garantías dictó la resolución que se impugna? ¿Cuándo fue dictada? La impugnación la dictó la doctora Gagliano y no sé si la fiscalía... 23 de julio. El 23 de julio. 23 de Julio, del corriente. Julio, bien. Doctora de Yuba, ¿alguna pregunta? No, ninguna pregunta, doctor. Doctor Sommer de San Martín. No, ninguna, claro. Bueno, bien, entonces en esta situación, habiendo sido escuchadas las partes, el tribunal va a pasar a deliberar y estimativamente entre 20 y 30 minutos vamos a dar la resolución oral. Le vamos a pedir por favor que nos desocupen la sala porque es el único lugar donde podemos deliberar por este sistema. Gracias. Bueno, muy bien. El tribunal está en condiciones, después de deliberar, de efectuar ya en este momento la resolución, el pronunciamiento en forma oral. Justamente lo va a pronunciar el doctor Sommer de San Martín de los Andes. Anticipo que ha habido unanimidad en lo que hace a la parte más trascendente de la resolución y después en un tópico que ya lo va a aclarar el doctor Sommer, hay una pequeña incidencia en función de la cual todos los integrantes del tribunal los vamos a expedir. Así que le damos la palabra al doctor Sommer, que es el que va a realizar la resolución. Bien, a fin de dar una correcta estructuración a este pronunciamiento, el primer tópico o eje temático a desarrollar es referido a la admisibilidad formal del control ordinario requerido por el ciudadano Monsalve a partir de su defensor particular, el doctor Javier Vilar. En este sentido, las partes acusadoras, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, en representación del municipio de la ciudad de Neuquén Capital, objetaron la procedencia o la admisibilidad formal de la impugnación deducida, haciendo referencia a que no configuraba un auto procesal importante y que carecía de legitimación tanto objetiva como subjetiva del recurrente para requerir esta intervención del control de este tribunal de impugnación. En igual sentido, más allá de la disconformidad de las partes acusadoras, el control de admisibilidad formal es un control oficioso que deben desarrollar los tribunales conforme criterio sustentado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. En esta labor destacamos, o por unanimidad entendimos, que la referencia a auto procesal importante en los términos del artículo 233,
que fuera referida y su asimilación a una declaración indagatoria al acto procesal de formulación de cargos no resultan procedentes. Estimamos lo siguiente: ha sido a más de 3 años y medio de la reforma, ha sido categórico la jurisprudencia del Tribunal de Impugnación, del Colegio de Jueces y el Tribunal Superior de Justicia en cuanto a delinear qué es auto procesal importante o acto procesal importante. Esta cuestión es un concepto que ha sido introducido por la Comisión Interpoderes, pero que el recurrente no ha dado nuevos argumentos para apartarnos de un criterio sustentado. Se ha dicho y configura auto procesal importante aquel que resulte equiparable a sentencia definitiva. La propia argumentación dada por el recurrente da cuenta que no es equiparable a sentencia definitiva porque es provisoria. A su vez, no ha formulado una crítica concreta y razonada a la decisión de la señora jueza que tuvo por formulado los cargos. Por lo tanto, la irreparabilidad o el perjuicio irreparable que requiere esta asimilación no ha sido satisfecho. A mayor abundamiento, estimamos que el auto procesal importante y su equiparación a sentencia definitiva, el Tribunal Superior de Justicia lo ha conceptualizado y con remisión a la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que continuar sometido a un proceso criminal no es una decisión equiparable a sentencia definitiva. Me permito citar que este criterio ha sido reiterado hace pocas semanas nuevamente. Cito 2 precedentes: caso Mesa Paola Laura, resolución interlocutoria 93, y Fiscalía de Actuación Genérica sobre Lesiones Graves, resolución interlocutoria 87, ambos del 27 de junio. ¿Qué nos ha dicho, qué ha ratificado lo que venimos diciendo desde la Sala del Tribunal de Impugnación Provincial? En cuanto que en materias de recursiva rige el principio de taxatividad, artículo 227 del Código Procesal Penal, que no es más ni otra cosa que cumplir con esta manda del legislador neuquino de establecer un proceso con plazos máximos de duración del proceso, lo cual implica que ha restringido las vías recursivas a determinados actos procesales y por determinadas partes procesales. Como he dicho, no cumple con la decisión de tener por formulado los cargos no es ninguna de aquellas enumeradas en el artículo 233 del Código Procesal Penal. La mera referencia a auto procesal importante sin mayor argumentación no es suficiente. La presunta equiparación a declaración indagatoria ha sido claro el Tribunal Superior de Justicia y lo ha referido el doctor Jara, en que ha determinado que no tienen nada que ver, que son 2 cosas distintas y que no resulta admisible esta equiparación de un instituto distinto, de un ordenamiento ritual distinto, y ha rechazado todo intento de asimilar ambos conceptos. En virtud de estas circunstancias, este Tribunal de Impugnación por unanimidad va a declarar la inadmisibilidad formal de la impugnación o control ordinario requerido por la defensa del señor Monsalve y en consecuencia confirmar la decisión dictada por el juez del Colegio de Jueces, que el pasado 23 de junio del año 2017 tuvo por formulado los cargos contra Monsalve Luis Héctor, DNI 18-356-185 de demás condiciones personales, en los términos que surge de dicha acta, de dicha audiencia de formulación de cargos. Ahora bien, tal como anticipara mi colega Héctor Rimaro, existe una discrepancia en lo que se refiere a la segunda decisión o consecuencia que tiene esta unánime decisión, vale la redundancia, respecto de las costas procesales. Como bien sabemos, el artículo 268 da cuenta que los jueces debemos resolver, luego de resolver la cuestión de fondo, determinarle al perdidoso las costas o recurrir a la facultad que tenemos de eximir total o parcialmente a alguno de ellos o al recurrente perdidoso de la imposición de costas. Es mi posición que en virtud de que el planteo deducido no haya fundamento en ningún antecedente jurisprudencial ni ninguna cuestión novedosa que permita variar esta decisión, este concepto de auto procesal importante, ni que nos haya introducido en cuestiones de constitucionalidad que impliquen revisar este temperamento,
no entiendo que existan fundamentos o motivos para eximir de costas al perdidoso por la tramitación de esta instancia de impugnación ordinaria. En tal sentido, creo que resultan de aplicación los precedentes Castillo, resolución interlocutoria 52 del año 2016, que resulta de aplicación el precedente Peláez, y recientemente el precedente Gallardo, en que personalmente hemos ratificado la imposición de costas al perdidoso, incluso en estos dos últimos casos, tanto Peláez como Gallardo, tratándose de el Ministerio Público Fiscal, que en supuestos en que ha planteado cuestiones que carecen de fundamentación, la excepción establecida por el presidente Castillo, que ha aplicado esta regla, las costas van al perdidoso, excepto que sea el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, en el cual resulte la imposición de estas costas un obstáculo al cumplimiento de su misión o su visión conforme sendas leyes orgánicas. No es el caso de Auto, primero porque no ha dado fundamentos serios el impugnante para apartarnos de un criterio pacífico y reiterado. Segundo, por tratarse de una defensa particular. Por lo tanto, ratifico este criterio personal y con cita de estos dos precedentes de la Sala Penal, Peláez y Gallardo respectivamente. Me pongo en silencio a los fines de que mis colegas, no sé, compañeros, se refieran a esta disidencia o diferencia de temperamento a aplicar respecto a la imposición de las costas al perdidoso. Bien, doctor. No sé si la doctora Diop quiere ampliar algo más acerca de la cuestión de la admisibilidad, y sí le pido por favor que se expida acerca del tema de costas, donde ya había anticipado que hay mayoría. Adelante. Sí, en relación a la admisibilidad no agrego nada más porque fue muy claro el doctor Sommer con referencia a las razones por las cuales no puede sortear la admisibilidad formal, la impugnación formulada en este caso por el doctor Vilar. Y con respecto al tema de la imposición de costas, voy a disentir con el doctor Sommer en el sentido de que si bien el principio general en relación a las costas, tal como prevé específicamente el artículo 268, es que las costas se imponen al perdidoso, en este caso yo encuentro excepciones razones para exceptuar totalmente de la imposición de costas a la defensa, porque entiendo que se consideró con derecho a recurrir la decisión dispuesta por la doctora Gagliano en el momento de la formulación de cargos, en tanto arguyó una nulidad de esta decisión y que esta nulidad le impedía de alguna manera ejercer el derecho cabal de defensa al no tener conocimiento o al hablar de incongruencias en las formulaciones de cargos de la Fiscalía. En este contexto, y si bien obviamente comparto los fundamentos por los cuales fue rechazada la admisibilidad formal de recurso, entiendo que existen razones por las cuales se puede exceptuar en este caso puntual a la defensa particular, al imputado en este caso, de las costas procesales por esta incidencia. Por estas razones no comparto la decisión del doctor Sommer en referencia exclusiva a las costas procesales. Bien, al tocarme intervenir a mí en este momento, simplemente agrego muy escuetamente que se ha hablado por parte de la defensa se ha arguido una pretensa nulidad. Sin embargo, no advierto tampoco que se haya citado norma concreta alguna que se haya transgredido. Y por otro lado, si esto fuera el artículo 98 del Código de Procedimiento, también no solamente se está tutelando los derechos y garantías de la persona imputada, sino también debo recordar que la misma norma hace alusión a la tutela judicial de las víctimas. Pero justamente para no pecar de lo mismo, concretamente, entonces entendemos en esto de la falta de cita una norma precisa que haya sido transgredida. Claramente no están dadas entonces las previsiones del artículo 233 en cuanto a la impugnabilidad desde el punto de vista objetivo, ni tampoco el artículo 239, bien citado por las acusadoras, en cuanto a la impugnabilidad subjetiva. Y respecto de las costas, en este caso adhiero a todo lo dicho al respecto por la doctora de Diop. Más allá de que son
que ha sido muy bien fundamentado por el doctor Sommer, su criterio de imposición de costas. En el presente caso considero que no deben aplicarse las mismas, que hay una razón suficiente, esto es el ejercicio cabal de la defensa en juicio por parte del doctor Vilar para eximir del pago de las mismas, conforme lo autoriza el artículo 268, segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal. En función de todas estas consideraciones, entonces este tribunal de impugnación resuelve, primero, no hacer lugar a la impugnación ordinaria deducida por la defensa por inadmisibilidad formal, artículos 233 y 239 del Código de Procedimiento, al contrario censu ambos, y en segundo, esto por unanimidad y por mayoría, disponer la no imposición de costas conforme lo meritude recién, artículo 268, segundo párrafo del Código de Procedimiento. Eso es todo. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Días.